Psicología básica. Tema 1. La psicología como ciencia. Breve referencia histórica. Introducción y objetivos. Este tema trata de centrarse en la evolución de la psicología, partiendo de una relación especial con la filosofía, hasta desmembrarse de ella y adoptar un estatus científico independiente. En el apartado, breve recorrido histórico, se reseñan grosso modo los fundamentos evolutivos del concepto y se adelantan los principales hitos una vez que se constituye la psicología como ciencia. En el apartado, la psicología y sus antecedentes filosóficos, presentaremos los principales autores que han influido en el desarrollo de la psicología como disciplina. Finalmente, se pretende describir las raíces de la psicología científica y los tres paradigmas filosóficos de los que se heredará la psicología actual y que devienen de sus antecedentes. Desde un punto de vista propio del siglo XVI, Huarte de San Juan, padre de la psicología, ilustra y se adelanta postulados que se desarrollarán en los siguientes siglos, haciendo hincapié en el cerebro como órgano material de la inteligencia. Por tanto, los objetivos que cumpliremos con el estudio de este tema serán: conocer los antecedentes filosóficos de la psicología, diferenciar aspectos científicos y no científicos en el estudio del comportamiento humano, definir de un modo claro qué entendemos por psicología como disciplina científica. Breve recorrido histórico. Debemos remontarnos a la antigüedad para encontrar los orígenes de la psicología. En concreto, a las preguntas que tanto los amantes del saber, los filósofos, como los líderes de las primeras religiones se hacían acerca de la naturaleza del hombre y, en especial, sobre su forma de comportarse. No obstante, hasta hace poco más de un siglo la psicología no lograba tomar un camino independiente de la filosofía. Este hito de nuestra disciplina fue posible gracias a la implementación de diversos instrumentos y técnicas que ya habían demostrado su utilidad en el campo de las ciencias naturales. Para ello, también fue necesario que aquellos pioneros autodidactas, y en buena medida iconoclastas, dejaran de confiar en la mera intuición y en rudimentarios métodos empíricos sin capacidad científica para ceder el protagonismo a experimentos controlados y observaciones sistemáticas y procedimentales. En otras palabras, abandonaron su condición de filósofos para convertirse en psicólogos. Sería erróneo pensar en la filosofía como la única piedra basilar de la psicología, ya que la fisiología, esto es, la ciencia biológica que estudia las funciones de los seres orgánicos, tales como la reproducción o la digestión, también tuvo un papel relevante. No en vano la mayor parte de los padres de la psicología experimental alemana tenían formación en fisiología, o en medicina. En este sentido, avances como los descubrimientos sobre las funciones de la médula espinal, los mecanismos biológicos o el impulso nervioso fueron de gran ayuda en el avance de la psicología moderna. La psicología y sus antecedentes filosóficos. Como hemos indicado, la psicología moderna bebe de fuentes muy diversas, si bien debemos remontarnos a la antigua Grecia para reencontrarnos con sus orígenes. Es en Grecia donde la reflexión filosófica se constituye como el primer intento del ser humano de poner orden en un mundo hasta entonces dominado por las creencias mitológicas. En este sentido, podemos comenzar destacando la figura de Heráclito, siglo IV a.C., quien defendía que todo lo que el hombre sabe le llega por medio de los sentidos. Para este sabio y pensador, la physis, que se traduce por naturaleza, y que procede etimológicamente del verbo phio, que significa brotar, se identificaba con el fuego, cuya principal característica es su capacidad para cambiar, filosofía del devenir. En este mismo siglo, Parménides dio un paso más al afirmar que, en realidad, los cambios no son tales, sino que estos son fruto de las imperfecciones de nuestros sentidos. Por tanto, distinguía entre la vía del parecer, representada en las apariencias, y la vía de la verdad, representada por la realidad. Por su parte, Demócrito llegó a intuir la existencia de los átomos como el trozo más pequeño de la materia que, por definición, ya no es divisible. En este sentido, concibe que la mente también está formada por átomos como el resto de la materia. En su aportación a la psicología, considera que la percepción tiene su razón de ser en la fuerza que emana de los objetos que, al entrar en contacto con la psique, conforma la apariencia de la realidad que percibimos. Dicho de otra forma, los objetos emanan impulsos por medio de átomos de fuego que, en última instancia,
Son los responsables de activar nuestros sentidos. Por medio de dichos átomos de fuego, nuestra psique representa copias de la realidad. Por tanto, para los atomistas los objetos están formados por átomos, partículas minúsculas que interactúan entre sí con arreglo a leyes matemáticas. En concreto, Demócrito defendía que solo existen átomos y vacío. Otra figura clave es la de Hipócrates, considerado una de las mayores figuras de la historia de la medicina, juramento hipocrático, hasta el punto de que, para buena parte de la doctrina, es el padre de la medicina. A raíz de sus enseñanzas, siglo IV a.C., el carácter de los seres humanos se adjetiva en función de su clásico cuarteto de humores, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, que tienen su traducción en los 4 tipos clásicos de temperamento, sanguíneo, flemático, bilioso y melancólico. De gran importancia es también el concepto de alma, en tanto en cuanto es la filosofía griega la que logra formular una idea de esta como un ente que, a pesar de residir en el cuerpo humano, no puede reducirse a él. Así, Pitágoras, siglo V a.C., entendía que el alma estaba atrapada en la prisión corrupta que es el cuerpo. Esta idea será retomada por el cristianismo, en concreto, San Francisco de Asís denominaba a su cuerpo hermano burro para reforzar la figura del alma como la parte más sustancial de su ser. Por su parte, Platón, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, avanza en el concepto de alma para distinguir el alma considerada como aquello que permite realizar actividades vitales a los seres vivos del alma humana, que sería el principio divino e inmortal que nos permite alcanzar el conocimiento y la vida buena. De esta forma, podemos distinguir el alma de las plantas, funciones nutritivas, del alma de los animales, funciones sensitivas, y del alma de los seres humanos, racionalidad. Por tanto, nos encontramos que, en este ámbito, el pensamiento de Platón es metafísico, ya que, por encima de la realidad cambiante, hay algo, el alma, que permanece inalterable. Si bien el conocimiento por medio de los sentidos se basa en percepciones empíricas, experiencia. Llegamos a la figura de Aristóteles. Entre sus innumerables obras, podemos destacar Política. Para el objeto de nuestro estudio, cabe reseñar que escribe una obra sobre el alma, en la que defiende que el alma es la amalgama que permite dar unidad a todas las partes del cuerpo, del organismo, que es entendido como un todo. La forma es el principio del ser, y lemorfismo, si bien diferencia entre ser en potencia, lo que puede ser, y ser en acto, lo que es. Mientras que Platón y los pitagóricos localizaban en el cerebro las funciones psíquicas, Aristóteles lo hace en el corazón. Por medio de los sentidos percibimos los objetos, que dejan huella en ellos y conforma una imagen sobre la que interviene el sentido común. Este es el responsable de unir todas esas sensaciones para formar una imagen de la realidad en la que se elimina todo lo que es accesorio para dejar su precipitado, esto es, las formas permanentes que podemos comprender. Por otro lado, podemos hacer una referencia a los autores más importantes en la época medieval. Fue Descartes quien estableció el dualismo mente-cuerpo, en el que los fenómenos mentales estaban contrapuestos a los corporales. El paradigma racionalista o cartesiano influyó en el mecanicismo, en virtud del cual los cuerpos, excepción hecha de la mente, funcionan como máquinas. Sin embargo, esta explicación simplista del mecanicismo es mucho más compleja en la teoría cartesiana. Para Descartes, que es quien formula el mecanicismo, la certeza únicamente se puede alcanzar por medio de la idea clara y distinta, es decir, la idea simple, que es la que nos permitirá conocer las naturalezas complejas. El ejemplo tradicional para ilustrar esta idea es la comparativa entre un hombre y una rata. Así, el ser humano y el roedor tendrían una conducta cualitativamente igual. La diferencia, por tanto, sería cuantitativa, ya que la conducta del hombre es más compleja que la de la rata. Psicología empirista y asociacionismo británico. La psicología empirista es la doctrina que afirma que el origen único del conocimiento humano científicamente válido es la experiencia sensible. Está íntimamente conectada con el positivismo y con el materialismo. El primero se centra únicamente en aquellos fenómenos que pueden ser percibidos a través de los sentidos, mientras que el segundo defiende que todo tiene explicación bajo el prisma de las cosas físicas. Nos encontramos, por tanto, ante corrientes que rechazan de plano las utopías teóricas, la especulación a la mera fantasía, para centrar su foco de atención en los hechos.
Para el asociacionismo y a diferencia de lo postulado por el racionalismo, la mente del ser humano nace como una hoja en blanco, tabula rasa, a la que la experiencia va dotando de sensaciones elementales que, por asociación entre unas y otras, forman los conocimientos complejos. Para el empirismo en general, la totalidad de los conocimientos que tiene el hombre procede de la experiencia adquirida a través de los sentidos. Por tanto, el empirismo rechaza de plano el innatismo para defender, en cambio, la captación directa. Fenomenología. La corriente denominada fenomenología se basa en su interés por investigar y describir los fenómenos de la manera en que son percibidos de forma consciente, sin atender a relaciones causales entre ellos. Para los fenomenólogos, la experiencia empírica va mucho más allá de la concepción tradicional del término. En concreto, para E. Husserl, 1859 a 1938, uno de sus mayores representantes, la fenomenología aporta fundamentos nuevos tanto a la filosofía como a las ciencias. Otros pioneros de esta disciplina fueron Jean-Paul Sartre, también lo será del existencialismo, y Maurice Merleau-Ponty. Su método nuclear es el de la reducción, es decir, transformar todo lo dado a un fenómeno orientado hacia el ámbito de la conciencia del hombre. Existencialismo. La psicología existencial es una rama de la psicología que analiza el devenir de la vida en relación con el modo de ser del hombre en el mundo. En otras palabras, el psicólogo interpreta las formas en las que el hombre se manifiesta y cómo su existencia está condicionada por sus interacciones tanto con el resto de los hombres como con las cosas. En definitiva, la existencia como experiencia en un mundo en el que, por ejemplo, el hombre enferma por el absurdo del propio vivir y como experiencia que limita, por tanto, nuestras posibilidades de elección. Para los existencialistas, la mera existencia supone ya de por sí un riesgo al que es imposible sustraerse, lo que condiciona la efectividad de la iniciativa humana. La consecuencia es el sentimiento de frustración y de angustia ante una realidad confusa y condicionante en la que la muerte aparece como la única verdad absoluta. Positivismo lógico. Podemos definir el positivismo lógico como el conjunto de corrientes filosóficas, con ciertos rasgos comunes, que utilizan el método inductivo y establecen cómo son las cosas, no cómo deberían ser, es decir, evitan introducir juicios de valor. Por tanto, en su esencia encontramos un rechazo frontal a la metafísica, lo que está más allá de la física, de la naturaleza, al pensamiento trascendente y a la pura elucubración conceptual. Bien al contrario, su fundamento son los datos positivos. El positivismo lógico tuvo una influencia decisiva en el conocido Círculo de Viena, que defendía la concepción científica del mundo, y centró buena parte de sus esfuerzos en la estructura lógica de las teorías científicas. Las raíces de la psicología científica. Wilhelm Wundt, 1832-1920, se considera el fundador de la psicología científica. Fue un fisiólogo, psicólogo y filósofo estructuralista alemán. Fundó el primer laboratorio de investigación psicológica en Leipzig, Alemania. Como tantos psicólogos, se servía de métodos que tenían su origen en la fisiología, con el objetivo de determinar los contenidos de la conciencia para llegar a escudriñar la verdadera estructura de la mente. En opinión de Wundt, era necesario descomponer la conciencia y, en concreto, sus expresiones con el objeto de hallar los elementos o las unidades básicas que conforman la mente. Este autor se encuentra en un plano diferente al estudio tradicional del comportamiento, ya que postulaba que los impulsos eléctricos del cerebro tenían un origen espiritual, al que se denominaba alma. Sin embargo, Wundt proponía un análisis entre planos basándose en un método experimental, diseñado para el estudio de los procesos psíquicos más simples, para conocer, por una parte, los procesos conscientes que subyacen a los elementos de la mente. El segundo análisis se centraba en determinar el modo en que se relacionaban los elementos, para conocer finalmente las leyes que rigen las relaciones entre ellos. Su investigación le llevó a concluir la existencia de los elementos más básicos de la conciencia, también llamados experiencia inmediata, y que clasificó en objetivos y subjetivos. El propio autor señaló que las experiencias mentales más complejas no eran abordables con este método, para lo que propuso el estudio histórico y cultural, puesto que está influido en gran medida por el contexto sociocultural.
En nuestro primer acercamiento a la psicología podemos toparnos con una primera dificultad que es nada menos que de índole conceptual. Así, pueden surgir dudas por confusión nominal al encontrarnos con conceptos tales como psicología general, psicología básica, fundamentos de la psicología, psicología experimental, psicología científica, etc. En estas definiciones se integran los diversos constructos objeto del quehacer de nuestra disciplina. A este respecto debemos dejar sentado que la psicología fundamental y la psicología básica son dos conceptos con la misma carga semántica, es decir, significan lo mismo, aunque no sean homógrafos. En cuanto a la psicología fundamental, es un concepto en desuso del que solo se suele echar mano para relacionarlo con otras ciencias, como es el caso de la física fundamental. Por lo que respecta a la psicología general, nos remite a unos conceptos concretos que no pueden englobar a la totalidad de los conocimientos de la psicología básica. A pesar de que en los países anglófonos no suele utilizarse el concepto de psicología básica en los planes de estudio, tendencia que se está imitando en España, también es cierto que los psicólogos de los países anglosajones muestran cada vez más interés por los conceptos generales de la psicología. El regreso de la doctrina a la psicología general sienta sus bases en que la mayoría de los psicólogos aceptan, en mayor o menor medida, que se pueden encontrar respuestas en las características que son comunes al ser humano en general. Dichos principios rectores se convierten en la primera hoja de ruta para descubrir las razones por las que los hombres tienden a mostrar ciertos patrones comunes de conducta. No en vano la psicología científica utilizó en sus orígenes el nombre de psicología general, que en España es denominada con carácter general como psicología básica, a pesar de que, como hemos dicho, no recogen los mismos contenidos y, por tanto, no son en sentido estricto términos sinónimos. Otro término que presenta gran dificultad es el de psicología experimental, que podemos definir como la rama de la psicología que utiliza metodología experimental para el estudio de los fenómenos psicológicos con el objeto de colegir las leyes de los procesos mentales que subyacen a la conducta. No obstante, el término psicología experimental suele utilizarse con dos significados distintos. Por un lado, con sentido metodológico, esto es, relacionado con la metodología de la psicología general. Por otro, la psicología experimental en referencia a los contenidos, tendencia que se observa en los países anglosajones, concepto que puede ser usado como sinónimo de psicología general. Sin embargo, y pesar de que parte de la doctrina ha querido ver algunas diferencias entre la psicología general y la experimental, dichas diferencias son más de carácter pedagógico de los planes de estudio que de divergencias reales entre los contenidos de una y otra. Si bien la definición de psicología general es en buena medida coincidente con la de psicología científica, esto no quiere decir que la general sea toda la científica. Además, en el estudio de la psicología general es fácil caer en el error de creer que no es sino un agregado de todas las especialidades que comprende la psicología. Otro error es identificarla sin más como una mera introducción al estudio de la psicología. En síntesis, podemos decir que no es ni lo uno, conjunto de todas las especialidades, ni lo otro, introducción a la psicología. La razón es obvia, afirmar que la psicología general engloba todas las especialidades es, además de erróneamente pretencioso, contradictorio ya que una asignatura es por definición una parte. Dicho lo anterior, la pregunta obvia que subyace plantea la pregunta, ¿qué es entonces la psicología general? La respuesta es, un determinado modo de estudiar el objeto de la psicología. Es general porque sienta las bases teóricas generales de la psicología y analiza tanto los procesos mentales como las funciones de la conducta. Por tanto, restringir la psicología general a un mero esfuerzo introductorio sería como negar su carácter general. A tal efecto trae cuenta recordar que, para varios autores, el primer principio de la psicología debería ser una ley de generalización porque es improbable que cualquier objeto o situación experimentada por un individuo se repita en la misma forma y contexto. En otras palabras, lo nuclear de la psicología como ciencia son aquellos conocimientos generales que se pueden aplicar a todos los seres humanos normales y maduros. Definición de psicología. Con carácter general, podemos definir la psicología como el estudio científico de la conducta y de los procesos mentales.
El término psicología proviene del griego psico, actividad mental o alma, y logía, estudio. Esta disciplina analiza las tres dimensiones de los mencionados procesos, cognitiva, afectiva y conductual. Sin embargo, la definición más utilizada sería la que señala Puente, 2011. Psicología es la ciencia que estudia los procesos psíquicos de la personalidad, a partir de su manifestación externa, es decir, de la conducta. En concreto, por medio del análisis de la conducta es donde podemos encontrar apoyo para analizar tanto los fenómenos como los procesos, de naturaleza subjetiva, que son característicos de la actividad psíquica.